muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. Hace varios capítulos atrás tuvimos la oportunidad de conocer cuál es la historia de dos dueños de restaurantes en el sur de Chile y cómo han enfrentado la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Por lo mismo, el día de hoy, para saber cuál es la actualidad de todo este rubro y ahondar mucho más en lo que ha estado ocurriendo, tenemos como invitado al presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picalo. Máximo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Máximo, para empezar, quisiera presentar un poco el panorama que está en nuestro país, sobre todo con respecto al plan paso a paso, que en este rubro, que en la etapa 1 y 2 los restaurantes no pueden abrir por temas de requerimientos del plan paso a paso. En la etapa 3 solo se puede atender en terrazas y en lugares abiertos, asegurando 2 metros de distancia entre las mesas y siempre tiene que tener una ventilación natural permanente. En la etapa 4 hay posibilidad de tener un 50% de capacidad dentro del restaurante, abierto a público, y en la etapa 5 hay un 75% de capacidad. Esto se lo comento a Máximo justamente para que la gente sepa cuál es la situación que tienen los restaurantes en nuestro país con respecto al plan paso a paso. Pero aprovechando, quisiera hacerle esa misma pregunta a usted, ¿cómo se encuentran hoy en día este rubro? ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que han tenido que enfrentar? Sí, bueno, habría que hacer solamente una pequeña corrección a ese plan paso a paso, que fue la última modificación que se informó la semana pasada, en que también en fase 3 se permite atención en el interior de los locales con un 25% de aforo y los 2 metros de distancia en interiores que tengan ventilación adecuada. Y el concepto de ventilación adecuada es tener un 4% de los metros, digamos, porcentual en abertura de los metros cuadrados que tenga el sector de público. Esto también fue un avance. Bueno, decir primero que el rubro gastronómico es por lejos tal vez el más afectado por esta crisis. Fuimos el primer sector económico en cerrar. Hemos sido de los últimos en abrir, pero hay que decir aquí que hay algunos en regiones que todavía ni siquiera han abierto. La región, por ejemplo, de Magallanes es una región que todavía ningún restaurante ha abierto, y han tenido altas y bajas en los niveles de contagio, y eso casi es una demostración de que el sector gastronómico no influye ni para bien ni para mal en la cantidad de contagios que pueda tener una región. Dado entonces este escenario, existe hoy día una gran cantidad de empresas de nuestro sector, de todos los tamaños, desde grandes cadenas hasta pequeños negocios que están digamos, viviendo momentos casi terminales si es que no se buscan medidas especiales para salvar este sector y si es que no se nos deja volver a trabajar. Creemos que en nuestras solicitudes al gobierno, tal vez la principal de todas es que se nos deje trabajar. Y Máximo, en cuanto a esta planificación que ha hecho el MinSal, ¿cuáles son los requerimientos que ustedes cambiarían, sobre todo pensando en el beneficio de su rubro? Bueno, nosotros creemos que no tiene por qué estar supeditada la fase a qué nivel de apertura pueden tener los restaurantes, porque vemos que el resto de la economía funciona prácticamente normal. Nosotros estamos de acuerdo que haya un cierre total cuando estamos en fase 1 y está la economía completa cerrada, haciendo la salvedad, eso sí, que en el caso de los restaurantes debe seguir funcionando el delivery porque ha demostrado ser una manera muy eficaz de poder proveer alimentación a la población cuando la población se tiene que quedar en sus casas. O sea, en muchos casos es mucho más seguro pedir un delivery que tener que ir a un supermercado a hacer una fila, ¿no es cierto?, para poder comprar alimentos. Así es que nosotros nos gustaría, primero, que en el plan paso a paso avanzáramos un poco más rápido. Hemos visto algunas comunas que llevan mucho tiempo en fase 3, no pasan a la fase 4, ni que hablar las que todavía están en fase 1 y fase 2 y que no pueden abrir, y nos gustaría entonces que nuestro sector se pudiera recuperar, entregándonos la confianza de que vamos a cumplir protocolos que no ha cumplido ninguna otra industria. El sector gastronómico desarrolló protocolos que se han cumplido, que los clientes los aceptan con bastante frecuencia. Hemos visto que al lugar que uno va le están entregando alcohol gel. Hay una serie de medidas que
que los restaurantes cumplen y que el resto de la economía en general tiene medidas mucho más laxas. En Europa ya se está viviendo, ya es oficial, un segundo rebrote, que probablemente, de hecho, hasta la misma presidenta del Colegio Médico ha dicho que es muy probable que llegue a Chile. ¿Cómo ustedes enfrentarían una segunda etapa de cierre total en todo el país? Bueno, la verdad que primero eso sería sumamente dramático, porque en Europa en la primera ola los restaurantes no estuvieron cerrados 6, 7, 8 meses como ya tenemos en Chile algunas regiones que están en su octavo mes de cierre. Las ayudas que tuvieron en Europa son diferentes a las que hemos tenido aquí, por lo tanto, no digo que no pueda ocurrir una segunda ola, es factible que pueda ocurrir, pero me imagino que las medidas debieran ser distintas. Eh, las realidades también son muy diferentes. Cuando en Europa se desconfinan de la primera ola, prácticamente la mascarilla desaparece. En Chile creemos que tenemos que hacer una campaña muy fuerte en que se siga usando la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento. Es muy importante educar a la población que cuando alguien vea que va a ir a un lugar en que existe atochamiento o mucha aglomeración de gente, si puede evitarlo, lo evite, porque eso fue lo que no ocurrió en Europa. En Europa ellos pasaron la primera ola y pensaron que con eso el tema estaba totalmente resuelto. En cuanto a nosotros, como le comentaba en un principio, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos dueños de restaurantes del sur y nos contaban que uno de los mayores problemas que tenía era que la capacidad que les permitían abrir un 25, 50 o 75% no era suficiente para que sea rentable el funcionamiento de los restaurantes. Entonces, eso es una realidad nacional. Hay restaurantes que abriendo en un 50%, por ejemplo, no podrían ser rentables. Puede ser, a ver, el problema es que en los restaurantes muchos costos siguen corriendo exactamente igual estando abiertos, estando cerrados. Si yo tengo un contrato de arriendo en que mi arrendador no tiene ninguna flexibilidad para buscar bajar ese arriendo, si mis sueldos van a seguir corriendo exactamente igual, si hoy día los restaurantes están obligados a pagar sus patentes, de hecho pagamos las del primer y el segundo semestre del año 2020 y vamos a ver a lo mejor usado en algunos casos 3 meses de esas patentes comerciales y tuvimos que pagar esas patentes. Hemos pagado las imposiciones de los trabajadores todo este tiempo. Y por lo tanto, en algunos casos, abrir con aforos muy chicos, de menos del 50%, puede ser inviable económicamente. Y sobre todo para los negocios más pequeños. O sea, esta es una medida que es muy regresiva desde el punto de vista económico. Seguramente un negocio que tiene 100 mesas abre con 25, ajusta su planilla, ¿no es cierto?, y puede funcionar. Pero un negocio que tiene 5 mesas, no les es rentable abrir con una. Entonces, efectivamente, una medida que no les sirve a todos y la medida, evidentemente, de abrir las terrazas, en cual algunas municipalidades han dado permisos para usar espacios mayores y por lo tanto se puede mejorar el aforo con esa distancia de mayores espacios. En el caso de las comunas que están en zonas del sur de Chile, efectivamente eso tampoco les sirve porque el clima no permite abrir terrazas. Usted mencionaba el tema de las terrazas, pero hay varios restaurantes también que no tienen la posibilidad de abrir, no tienen terraza o no abrir en terraza, y de hecho tampoco tienen una calle que, por ejemplo, ocurre en Manuel Montt, en la Comuna de Providencia, que abrieron la parte de la calle para que los restaurantes pudieran poner las mesas ahí. ¿Qué ocurre con esos restaurantes que ya ni siquiera tienen la posibilidad de atender en terraza? Y si existe la posibilidad, no sé si lo han hablado con las autoridades, de que en estos casos también pudiesen funcionar de alguna u otra manera con más capacidad o con menos capacidad. Bueno, eso fue justamente lo que nosotros planteamos hace unas semanas atrás. Hicimos un punto de prensa en que mostramos 3 ejemplos de restaurantes que no tenían posibilidades de terraza. Uno de ellos era el restaurante Giratorio, que es un restaurante que está, ¿no es cierto?, en el último piso de un edificio, como un penthouse, pero cerrado por una cúpula de vidrio, por lo tanto no tiene posibilidades de estar abierto como una terraza, sin perjuicio de que es una terraza. Estaba el ejemplo de Escuadrito, que es un restaurante que está en una calle que no tiene vereda prácticamente, no tiene posibilidades tampoco de poner terraza. Y teníamos también el ejemplo de muchos restaurantes de centros comerciales que están al interior de los pasillos de estos centros comerciales y tampoco tienen posibilidades de cuando hicimos este planteamiento de que se le permitiera en fase 3 a estos restaurantes abrir con un aforo reducido los interiores, la primera reacción de las autoridades sanitarias fue que no, que eso no era posible, pero afortunadamente, ante la insistencia de Achiga, ellos accedieron y
lo que vimos como anuncio la semana pasada por el Ministerio de Economía fue que hoy día en fase 3 se permite, o sea que hoy día en todas las regiones del país que hay fase 3 se puede abrir el interior con un aforo del 25% y con ventilación adecuada. Y una condición adicional es que los comensales no pueden estar más de 2 horas en esos interiores. Yo creo que es muy probable que durante casi 7, 8 meses de estar cerrados, muchos restaurantes tuvieron que quebrar o cerrar definitivamente. ¿Cómo un dueño de un restaurante, de una empresa gastronómica, puede reponerse de eso? No sé si además tiene algún caso que me pudiese ejemplificar con esta pregunta. Sí, bueno, han habido ya muchos negocios que definitivamente cerraron. Eh, Negocios como, por ejemplo, un negocio que tenía más de 100 años, que es el Cinzano en Valparaíso, cerró, porque en el caso del rubro gastronómico se acumularon dos shocks muy potentes, shocks negativos, que fue por un lado el estallido social, o sea, los locales que estaban en zonas de altas manifestaciones ya a partir del mes de octubre no pudieron funcionar, si además se encontraban en zonas turísticas en que los mejores meses eran los meses del verano, en el caso de Valparaíso tampoco pudieron funcionar de forma adecuada, y bueno, vino la pandemia y eso les puso finalmente la lápida a ese local. Existe otro caso como el Venecia, en el barrio de Vista, hay algunas cadenas que estaban instaladas también en el sector oriente de Santiago que definitivamente cerraron. En regiones también hay muchos ejemplos de locales emblemáticos que definitivamente murieron, y seguramente la lista de locales anónimos, por decirlo de alguna manera, que no vamos a nombrar ahora, es tremendo. O sea, esto es solamente la punta del iceberg, y como esta es una noticia en desarrollo, si no se toman medidas concretas para afrontar la temporada de turismo de verano, en que la estacionalidad hace que sea la mejor época para el rubro gastronómico y sobre todo en regiones, lo que vamos a tener, digamos, de aquí al próximo año va a ser que a lo mejor más del 50% de nuestro sector no va a resistir esta crisis. El principal activo finalmente de los restaurantes son los clientes. ¿Cómo los clientes los han tratado y cómo han recibido también todos estos cierres de locales tan históricos como el Cinzano en la región de Valparaíso? Sí, bueno, los clientes, lo único que hemos recibido de los clientes ha sido muestras de apoyo. Los restaurantes cuando han vuelto a abrir se han reencontrado con sus clientes y ha sido sumamente bonito. Pero no son el único activo que tenemos, también tenemos un activo que es muy importante, que son nuestros trabajadores. En muchos de estos negocios existen trabajadores que son parte del inventario del local, trabajadores que llevan toda su vida trabajando en algunos locales, garzones emblemáticos de ciertos lugares, y la verdad que ellos también, en el caso de los restaurantes que han podido volver a abrir, para ellos ha sido como un renacer. Así es que aquí cuando estamos hablando de este sector, y que hay que salvar un sector y salvar una industria, no estamos hablando de salvar ni a la gran minería, ni a grandes industrias de retail, estamos hablando en general de pequeñas y medianas empresas, que son muchas de ellas empresas familiares. Yo creo que debemos ser uno de los rubros que tiene más empresas familiares. Somos una industria que está totalmente atomizada a lo largo del país. Aquí no hay concentración, no podemos decir que hay dos operadores que concentran ni siquiera el 5% de todo lo que es el mundo gastronómico. Un sector que emplea muchas mujeres, un sector que en el boom de lo que fue la migración de extranjeros a Chile fue por lejos el sector que más absorbió mano de obra extranjera, lo cual finalmente es un beneficio económico para el país, porque cuando un país recibe migrantes de la forma abierta que recibió Chile, bueno, es muy necesario que estas personas tengan un trabajo, porque si no se genera una crisis social tremenda. Entonces, yo creo que somos una industria que tiene varios activos y que los tenemos que cuidar entre todos. O sea, por una parte el Estado nos tiene que ayudar a cuidarlos, nuestros clientes, nuestros trabajadores, y por supuesto los empresarios que estamos en este rubro, haciendo qué, cumpliendo todas las medidas sanitarias, de manera que cuando nosotros volvamos a abrir los que todavía no han abierto, sea para nunca más cerrar. Justamente hablando de los trabajadores, quisiera preguntarle en específico por los garzones,
Porque normalmente muchos de ellos tienden a trabajar con boletas, por ejemplo. ¿Cómo fue específicamente la situación de ellos, la que pasaron, la que siguen pasando hoy en día y, bueno, después ahora de la vuelta de la reapertura de muchos restaurantes? Sí, no es normal que los garzones trabajen con boletas. Los garzones lo que tienen es un contrato que tiene una remuneración y tienen, por otro lado, un ingreso que es la propina. Y en el caso de nuestra legislación, los restaurantes están obligados a sugerir en la boleta o en la precuenta que la propina sea un 10%. Por lo tanto, son trabajadores que tienen derecho, por ley, digamos, a una, comillas, como si fuera una comisión de esa propina que es voluntaria, pero que de alguna manera está sugerida. Entonces ellos perciben una parte importante de su ingreso a través de las propinas. Ahora, las propinas no son un concepto informal, son un concepto que está totalmente formalizado en nuestra legislación. Y por lo tanto, es un ingreso que no está hoy día cotizando seguramente leyes sociales. Ellos podrían cotizarla voluntariamente, pero como es algo que es voluntario, no se cotiza. Y por lo tanto quedaron bastante desprotegidos en esta crisis, dado que ellos tenían ingresos bastante mayores a lo que era su sueldo imponible. Nosotros, por lo mismo, creemos que la manera más potente de poder ayudarlo, por una parte, es que volvamos a trabajar, y también nos habría gustado que, de alguna manera, el bono de la clase media pudiera haber llegado a los garzones de la misma manera que llegó a los taxistas. Los taxistas también son trabajadores que tienen un ingreso que se tributa por una renta presunta, por lo tanto no existe un valor real de cuánto es el ingreso que tiene un taxista, y por lo tanto en ese caso sí el gobierno accedió a generar un bono de la clase media para los taxistas. Nos hubiera gustado también a nosotros en el sector gastronómico que hubiera ocurrido lo mismo con los garzones. En general, sobre todo hablando de esto, en general, ¿cuál sería la evaluación que usted le pondría al gobierno y al Estado en cuanto al trato que le ha hecho a este rubro de los restaurantes? Bueno, yo lo separaría en dos partes, digamos. Yo creo que por una parte, eh, desde que nace el plan paso a paso, nosotros empezamos a solicitar cambio en el plan paso a paso, y creo que en eso tenemos que ser justos en decir que nos han escuchado, porque el plan paso a paso se ha modificado ya 3 veces, digamos, desde que y en el fondo hemos hecho ver nuestros puntos de vista y se ha escuchado y nos han permitido ir modificando ese plan paso a paso. Ahora, respecto de las medidas especiales, nosotros hemos solicitado medidas especiales para este sector. En ese caso no hemos tenido ninguna respuesta de medidas especiales y específicas para el sector, y en eso todavía creo que estamos al debe. No perdemos la esperanza en seguir insistiendo de manera que se pueda buscar medidas específicas para salvar a este sector que, como todos sabemos, y sobre todo en el caso de regiones, representa a veces una parte importante del Producto Interno de esas regiones. Hay regiones que no tienen industria y por lo tanto el turismo es una de sus industrias importantes, y es necesario entonces que el gobierno busque medidas especiales para que este sector se pueda recuperar. Hoy día todas las medidas económicas que han beneficiado al sector gastronómico, como han sido los créditos FOGAPE, que no fueron tampoco tan grandes como nosotros esperábamos, fueron bastante reducidos para el caso del sector gastronómico. La ley de protección del empleo, que fue una ayuda, pero cuando se extendió, digamos, el cierre por tantos meses, terminó siendo una mochila mucho más pesada. Esas fueron en general medidas para toda la economía. Nosotros creemos que cuando ya haya un horizonte de lo que va a significar la recuperación, debiéramos tener medidas especiales para nuestro sector, de manera a poder volver a crecer de la forma más rápida posible, porque somos grandes generadores de empleo. De hecho, justamente hablando del empleo, la vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo en Chile hace poco en un medio de comunicación señaló que si sigue encerrado este rubro en el país, que también abarca a restaurantes, podrían llegar a un 75% de desempleo. Exactamente hablando del rubro gastronómico, ¿cuáles son los niveles de desempleo que ustedes han logrado captar, que han podido llegar durante todo este tiempo? Bueno, yo coincido completamente con la vicepresidenta de FEDETUR. Nosotros somos parte de FEDETUR, así que estamos con ella en varias mesas de trabajo junto, por un lado, parlamentario, por otro lado, al gobierno. El sector turismo, del cual la gastronomía es parte. Si no tenemos una recuperación de esta temporada,
sería la segunda temporada consecutiva en que vamos a tener caídas en la actividad, pero en forma impresionante. Vamos a llegar a lo mejor a los niveles que Chile tenía hace 15 años atrás, y eso va a significar, por supuesto, importantes pérdidas de empleo. El 75% es una cifra que es bastante realista si es que no logramos abrir el turismo, sobre todo también al turismo extranjero. O sea, hay que pensar, por ejemplo, que un hotel, ¿no es cierto?, en las Torres del Paine, o un restaurante, ¿no es cierto?, en Puerto Natales, o en qué sé yo, San Pedro de Atacama, seguramente el 80% de sus turistas eran extranjeros. Y por lo tanto, si este verano no tenemos ese turismo, el turismo local no sé si lo va a poder suplir. Además de que hoy día todavía existen restricciones para moverse interregionalmente a los propios chilenos. Así es que la situación va a ser dramática si no tenemos una solución para que las fronteras se vuelvan a abrir. Pasando a otro tema, hay algo que a la gente le ha llamado mucho la atención, que es en cuanto a las medidas sanitarias que ocupan los restaurantes, porque si bien tienen hartas medidas como el uso del jabón gel, el uso de mascarillas, por ejemplo en el caso de los garzones y cocineros, el MinSal verifica que esto realmente ocurra, o sea, está preocupado, va mensualmente, semanalmente a revisar que esto pase en los restaurantes. La verdad que lo que ha ocurrido es que hemos sido fiscalizados varias veces, desde los que han abierto han sido fiscalizados varias veces, y no solo por la Seremia de Salud. En casi todos los casos, las municipalidades también han tomado un rol fiscalizador en esto. La Seremia de Salud le ha dado las mismas atribuciones al fiscalizador municipal que el que tiene la Seremia de Salud, y por lo tanto hoy día yo diría que ha habido mucha fiscalización. Yo pienso que de verdad que somos un rubro que desarrollamos protocolos consensuados con el Ministerio de Salud, aplicamos el protocolo, los clientes los cumplen, nuestros trabajadores también los cumplen, hemos sido fuertemente fiscalizados, y esa es la mejor, creo yo, prueba de blancura de que se nos deben seguir entregando libertades para poder ir avanzando en el plan paso a paso. Y por otra parte, tenemos que hacer una campaña para entregar la responsabilidad a las personas, o sea, a mayor libertad, mayor responsabilidad de las personas, en el autocuidado. Aquí no podemos esperar que una autoridad nos diga, por ejemplo, que a tal hora nos tenemos que ir a acostar, ¿no es cierto?, porque nos van a poner un toque de queda, que a tales lugares podemos ir entre tal hora y tal hora, que a estos otros podemos entrar solamente a 2 personas. O sea, todas esas medidas también como unas medidas iniciales, pero si esta pandemia se perpetúa en el tiempo y dura mucho más, lo que necesitamos es que la economía funcione y que las personas sean responsables. Los empresarios, por supuesto, en hacer cumplir los protocolos e implementar los protocolos en sus negocios, pero por sobre todo necesitamos que las personas individualmente cumplan. Porque existe, así como los restaurantes tenemos distanciamiento, una serie de cosas, también todos sabemos que las personas tienen ocasiones de reunirse en familia, ¿no es cierto?, o con amigos en sus hogares. Y cuando las personas se reúnen tras la puerta de una casa, no hay ningún fiscalizador que pueda estar mirando si las personas están manteniendo distanciamiento, si alguien de ahí está contagiado o no está contagiado, existe poca trazabilidad, existen muchas situaciones en las cuales podemos perder el control de esta crisis. Y no va a ser en los restaurantes, va a ser a lo mejor en estas otras instancias en que las personas se mueven libremente, ¿no es cierto?, juntarse en familia o en otras actividades, digamos, que están haciendo. Pero esto usted me lo menciona porque en el último tiempo han vuelto a existir casos de personas como en un principio que a sabiendas de que estaban contagiadas salían e iban hasta a visitar supermercados. La verdad que yo en el último tiempo no he escuchado que haya muchos casos de eso. Me acuerdo que efectivamente los primeros días era como habitual y había, no sé, de repente una persona que la habían encorchado 7 veces en distintas situaciones. Es casi lo mismo que pasa con la delincuencia. Estamos en un país en que se respetan tan poco las leyes, ¿no es cierto?, que cuando agarran a un delincuente resulta que tenía un amplio prontuario, tenía, no sé, 8 detenciones pendientes y seguía en la calle. Bueno, yo pienso que ahí está, por un lado, la responsabilidad, y efectivamente
penas duras para las personas que no cumplan cuando, por ejemplo, alguien está contagiado, sabe que está contagiado y no cumple las cuarentenas ni las obligaciones que tiene, digamos, de estar, digamos, sin contacto con las demás personas. Máximo, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros hoy día en el negocio del barrio, pero antes de terminar, quiero dejarte un breve espacio para que tú como presidente de Achiga puedas darle un mensaje a todos los dueños de restaurantes, todos los garzones, hasta los mismos clientes, sobre todo pensando hoy en día por la crisis que están pasando. Sí, bueno, a mí lo que me gustaría decirle a mis colegas, primero, es que nos ha tocado duro, que por favor no desfallezcan en esta cruzada de poder mantenerse a flote. Esta crisis va a pasar, esperamos que podamos salir fortalecidos, vamos a seguir luchando por obtener medidas, digamos, especiales para nuestro sector que nos permitan salvar nuestros trabajos. A nuestros trabajadores, decirles que son parte importante de nuestros equipos. En muchos casos los restaurantes tardan años en formar sus equipos de trabajo, por lo tanto les queremos decir que estamos todos esperanzados en que esto pase pronto para que todos podamos volver a recuperar sus puestos de trabajo. Y a nuestros clientes decirles que bueno, en esta crisis todos después vamos a necesitar juntarnos en algún lugar, ¿no es cierto? A lo mejor a celebrar que exista la vacuna, o por último, el solo hecho de que ya podamos estar sin una mascarilla, a tomar un café, a tomar una cerveza, a compartir en familia, y los restaurantes son una parte muy importante de lo que podría ser la sanación espiritual de nuestro país. Digamos, somos lugares de encuentro, somos lugares que la palabra restaurante viene de restaurar, y eso somos, los restaurantes somos restauradores del estómago, pero también somos restauradores del espíritu y restauradores del alma. Con este mensaje concluimos un nuevo capítulo del Negocio del Barrio. Los animamos a comentar, debatir y compartir en las redes sociales de Tendencias Prime. Nos vemos, hasta luego.